me permito pasar hasta Colombia, hacer solamente un recordatorio. Ayer estuvimos desde México, Estados Unidos, Paraguay. Hoy empezamos justamente en Argentina y ahora vamos a Colombia con la doctora Catalina Trujillo. Es una ponencia supremamente importante sobre el ciclo menstrual como una fuente de información sobre salud ginecológica. Y entre que estamos empezando con la doctora, justamente recordarles que tenemos la página web www.fertilitycarelatinoamerica.com.mx, donde ustedes tienen todo el interactivo con todos los centros a nivel de Latinoamérica disponibles para su atención, para resolverles dudas y sobre todo para ayudarles a entender su ciclo y a entender justamente a poder tener acceso a todos los médicos de naprotecnología. Me voy a permitir, doctora Catalina, buenos días. Hola, hola, qué gusto. Es un gusto para nosotros tenerla acá. ¿Cómo estás, doctora Catalina? De verdad es un gusto para mí poder hacer la presentación de esta charla, nuevamente ciclo menstrual, fuente de información sobre salud ginecológica. Les cuento un poco de la hoja de vida de la doctora Catalina Trujillo. Ella es médico consultor en naprotecnología y es con muchísimo orgullo, es una médico certificada ante la American Academy de Fertility Care Professionals y esto es supremamente importante. También es especialista en medicina familiar por la Universidad de La Sabana en Colombia, graduada en medicina y cirugía por la Universidad de La Sabana y especialista en bioética por la misma universidad. Así que para mí es un placer darte el micrófono, doctora Catalina, para que puedas compartirnos esta valiosa información. Y bueno, te dejamos acá. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí, además contigo, Ann. Qué bueno, compartimos tantas jornadas de trabajo, compartimos nuestras pacientes. Para todos sean bienvenidos. Este es un espacio donde pues hablaremos del mayor tesoro que tenemos en la NAPRO. Es para mí un honor, en serio, estar aquí con ustedes. Creo que ha sido un trabajo arduo de muchos colegas, de un gran equipo organizador. Y bueno, para mí es un honor estar aquí, participar en este gran evento. Espero que en estos pocos minutos que compartiremos, pues vamos a hablar de ciclo menstrual y quiero aterrizar conceptos. Ese es mi principal objetivo, que todos lo aprovechemos, que lo disfrutemos y bueno. Entonces, el ciclo menstrual es nuestro objeto de estudio, es nuestra mejor herramienta para este proceso tan humano y tan científico de acompañar a nuestras pacientes en el conocimiento de su fertilidad y restaurar su salud. Entonces, bueno, con estas gráficas todos hemos aprendido el ciclo menstrual. Un círculo infinito que no permite muchas posibilidades de cambios ni adaptaciones, una diagramación lineal de los diferentes eventos hormonales en las mujeres, partiendo siempre de ciclos de 28 días con ovulación día 14. Entonces, pues justamente de esa visión, que es una visión plana, terminamos registrando información limitada, teniendo en cuenta pues solo la llegada de la menstruación, la toma de ecografía, exámenes en días del ciclo, pero que finalmente son fotos. Pero nos estamos perdiendo de la información que nos daría pues ver el video completo. Entonces, ¿por qué una evaluación única en un día determinado, con una información limitada, sería suficiente para evaluar un sistema que es integrador de múltiples sistemas? Y este es uno de los puntos claves de cómo aterrizamos toda la investigación, todo lo que está en los libros, a la consulta. Entonces, eh, sí, efectivamente, entonces es así como durante toda la etapa de nuestra vida reproductiva, desde la menarca hasta la menopausia, los diferentes eventos que vivimos impactan en todo nuestro cuerpo. Entonces, más allá de un círculo que termina y vuelve a iniciar como un reloj, los médicos tenemos que mirar de una manera integradora los diferentes cambios y situaciones hormonales que vivimos las mujeres en el contexto de su impacto en el resto de sistemas. Ese es un punto clave. Ese es un punto clave nuestro en la NAPRO. Entonces, pues claro, que pasamos de un círculo que inicia, termina, vuelve a iniciar en el papel, en la vida real,
pues la vida real es otra. Y muchas mujeres pues viven, digamos, ya una, digamos, experimentan sus ciclos menstruales como en un rafting. O sea, realmente, pues muchas lo viven conscientemente, pues más o menos maniobrándolo, pero sabiendo, digamos, que la posibilidad de maniobra es baja, ¿no? Em, y que estamos un poco a merced de la corriente. Y pues otras mujeres pues a veces permiten más bien como cerrar los ojos y un poco esperar la caída, ¿no? Y la idea no es esa, no es esa. La idea es que las mujeres tengamos un profundo conocimiento de nuestra fertilidad y que los médicos tengamos la capacidad de traer toda esa investigación, de traer toda esa información que está en la literatura científica, aterrizarla en la consulta, aterrizarla en la paciente y que eso sea una información muy valiosa para que ella realmente pues tome decisiones en su vida, en su matrimonio, cuando sea un momento de un hijo o cuando efectivamente identifica que hay una situación en su salud que merece atención. Entonces, vamos ahora eh, a, les voy a mostrar esta, para mí esto es una imagen que tiene mucho sentido, porque la idea es que pasemos de ver digamos, ese ciclo, como se los mencionaba anteriormente, sino que veamos un tejido. Cada ciclo es un tejido hormonal, es la oportunidad justamente de darnos cuenta el impacto que tiene un ciclo en otro, ¿no es cierto? Entonces, más allá de ese evento estático, las mujeres vivimos pues nuestra vida reproductiva como un dinámico tejido y esto impacta en todo nuestro proceso de salud. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta es una gráfica de modelo Creighton de una paciente real que me ha autorizado me ha autorizado compartirla con ustedes de manera anónima y aquí vemos cómo pues la paciente inicialmente aparece en ciclos regulares, pero vemos algunos signos de alarma. Y es muy lindo cómo podemos tener la oportunidad de ver la evolución de los ciclos y ustedes pueden ver del primer al sexto ciclo el cambio. Entonces, así como hacen las buenas costureras, nuestras buenas abuelas, eh, con los tejidos y cómo cada espacio o cada punta saben el impacto que tiene en el tejido. Es lo que pasa en nuestro cuerpo realmente. Entonces, por eso quiero sacarlos un poquito del libro y llevarlos a que veamos en un ejemplo gráfico cómo entenderíamos el funcionamiento de la mujer. Y quiero que lo entendamos así. Pensemos que el cuerpo de una mujer es una gran orquesta y cada mujer tiene su propia partitura. Esa es la clave. Las mujeres no tenemos que tener partituras de ciclos de 28 días con ovulaciones el día 14. Realmente tenemos que darnos la oportunidad de entender cómo pues estamos permanentemente influenciados por factores internos, externos, como ya nos lo comentaba de una manera muy, muy especial la doctora Gloria, pues el impacto de la resistencia a la insulina, el estrés, etcétera. Entonces, como les decía, pues pasemos, demos ese salto un poco a entender cómo pues ya no estamos mirando esa visión plana, sino que hablemos ya de unos músicos que sí, claro, nos partimos de esa visión de esos eventos, pues aquí hablaríamos que tenemos tres, cuatro músicos, ¿no? Hipófisis, LH, FSH, estradiol y progesterona. Entonces, claro, así es como lo hemos visto, así es como lo hemos estudiado, pero resulta que efectivamente cuando nos encontramos en la consulta, pues los retos son otros, ¿no es cierto? Y por eso es que quiero que nos imaginemos un concierto donde están la GNRH, que no tenemos cómo medirla, pero sí tenemos cómo identificar su acción y cómo se ha estudiado, ¿no es cierto? Pero tengo GNRH, FSH, LH, estradiol, progesterona, digamos como los grandes protagonistas, pero aquí tenemos una gran cantidad de de músicos, centenares de aromatasa, androstenediona, testosterona, insulina, inhibinas, leptina, nombres para muchos que no estén familiarizados con el área médica, pues son nombres muy raros. Para nosotros simplemente pueden ser músicos que si no los tenemos en cuenta, si tenemos un instrumento desafinado, si tenemos un instrumento que no está marcando el pulso adecuado, pues nos va a generar ruido.
Y eso es lo que tenemos que, digamos, quiero que lo veamos desde esa perspectiva. Entonces, he aquí, tenemos un gran concierto, ¿no es cierto? Tenemos un violín principal, tenemos nuestra amada progesterona, tenemos un concertino, los estrógenos, pero tenemos otros elementos fundamentales en todo este gran concierto. ¿Cuál es el culmen de este concierto? Pues claro, la ovulación. Pero la ovulación es un evento que sucede sin que nosotros nos demos cuenta. Históricamente, pues la manera en la que sabemos y conocemos los ciclos han sido por la menstruación, pero realmente la menstruación es el resultado de un proceso que ese culmen de ese proceso fue la ovulación. Nuestras menstruaciones dependen de nuestras ovulaciones. Entonces, claro, también tenemos ese gran momento espectacular de la fecundación donde aparece en este nuevo mundo un nuevo ser humano. Y, pero también quiero que lo pensemos así. No es solo pensar en la fertilidad para, digamos, ese acto maravilloso de la concepción de un nuevo ser, porque pensaría yo que nos estamos perdiendo de un gran pedazo del concierto, donde a lo largo de toda la vida reproductiva, una mujer joven, adolescente, que evidentemente está iniciando toda su vida de sus estudios, de sus sueños, pues está en el momento para cuidar de su salud, para cuidar de su sistema óseo, para desarrollar toda su capacidad cognitiva. Y como bien nos lo decía el doctor Joaquín Ruiz en su conferencia, pues el efecto que tiene el bloqueo estrogénico, por ejemplo, en chicas que están recibiendo bloqueadores hormonales para endometriosis a muy temprana edad, porque inician ya sea anticonceptivos orales con un fin anticonceptivo o, o que reciben, digamos, tratamiento para ovario poliquístico, para endometriosis, pero la reciben a muy temprana edad. Entonces, aunque sabemos que ese gran momento de la concepción, de esa creación del nuevo ser humano, pues es un momento tan culmen en la vida de una mujer, pero no podemos siempre estar pensando en que ese es el único fin de nuestra fertilidad. O sea, realmente desde la menarca hasta la menopausia, las mujeres tenemos ese gran tesoro de la fertilidad que evidentemente se ejecuta día a día en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues eh, este es un tema que me apasiona y agradezco mucho porque me siento así a veces, ¿no? Cuando logramos una ovulación en una paciente en falla ovárica, siente uno un estallido de música. Y es un estallido de música que la paciente nos lo dice, es que me siento mejor. Es que yo nunca había ovulado en mi vida, doctora, y ahora siento el beneficio de ovular bien. Entonces, ¿y por qué traigo un poco estas ideas? Porque a veces pensamos de una manera plana, como lo decía anteriormente, o sea, la ovulación es cuestión de un pico de LH, ¿sí? Y entonces se da el día 14. Y si eso fuera cierto, entonces pues todos los tips que tenemos disponibles en el mercado de mujeres que pues buscan identificar su día de ovulación y el registro de las apps, pues sería suficiente, ¿no es cierto? Sería suficiente, pero no. Ya nos damos cuenta que no es suficiente. Muchas pacientes me dicen, doctora, yo supuestamente aparezco según las tirillas que estoy ovulando, pero ¿por qué no he logrado un embarazo? Y resulta que pues hacemos un estudio a profundidad y nos damos cuenta de que hay mucho más que una liberación de LH en ese proceso de ovulación. Igualmente con las apps, que ahorita están tan de moda, que pues la app es una herramienta, ¿sí? Modelo Cree tiene su app, pero uno de los puntos claves de todo este proceso es ese feedback, es ese encuentro de la mujer con su propia fertilidad, en ese intercambio con su esposo, en ese intercambio y en ese proceso de diálogo y comunicación también con su practitioner. Entonces también este feedback, este encuentro donde la mujer tiene un proceso de introspección, de conocimiento profundo de su fertilidad, pues ella misma se va dando cuenta que muchas cosas que ella siente sí tienen sentido y que yo puedo, digamos, como registrar esa información
y voy a recibir un feedback de esa información. Porque, ¿qué pasa ahorita? Tenemos un montón de investigación de, digamos, industrias que han recolectado datos, como hace cualquier sistema de información en las redes sociales, de recolección de datos, de gustos, de aplicaciones o de... Pero, ¿qué pasa con ese feedback a la paciente? De esa información que yo estoy registrando, ¿realmente mi médico es capaz de conectarse con esa información y darme instrucciones? ¿Realmente puedo hablar con mi esposo de la posibilidad de que ya estemos en día 20 y yo no haya tenido una ovulación? Y tomar decisiones hoy y saber que puedo estar en un doble pico y que efectivamente esos cambios que yo creo que sí pasaron, pero como nos lo decía la doctora Gloria, en ese proceso de comunicación profunda con el esposo, pues el mismo esposo le puede decir, pero mira que este ciclo ha estado raro, pero mira que aquí algo no está normal de lo que de lo que es tu patrón, y mira que tuviste una situación estresante. Entonces, decir, ah, sí, mira, probablemente no he ovulado. Entonces, la mujer puede tomar decisiones en su vida conyugal también teniendo en cuenta eso, el cambio de patrón, las situaciones inesperadas, porque tuve un evento estresante, un hijo enfermo, una situación estresante en el trabajo, que cambia la rutina de la señora. Tenemos pues todo el eje hipotálamo, cortisol, adrenales, ¿no es cierto? Y esa adrenalina y ese cortisol pues generan un bloqueo. Entonces, bueno, vamos a entenderlo, vamos a continuar. Y de aquí para adelante, pues vamos a hablar de lo que pasa en el ciclo, esos eventos que ya conocemos, pero los vamos a traducir a la vida real en los órganos Diana, ¿no? Entonces vamos a hablar de la ovulación, hablemos de el ovario como ese gran violín principal, ¿no es cierto? Con una partitura que es la partitura de cada mujer y arranquemos. Entonces aquí voy a desglosar rápidamente como los diferentes eventos que suceden en la ovulación y vamos a entender entonces qué traducción tiene esto. Aquí arrancamos el ciclo, ¿sí? Arrancamos el ciclo, son momentos iniciales, normalmente la menstruación, se da una estimulación folicular temprana, entonces ese folículo preantral, que él está chiquito, él está dormido, él está esperando su momento, empieza a activarse, ¿no es cierto? Empieza, digamos que hay unos niveles bajos de estrógenos y por eso también durante la menstruación las mujeres pues sentimos un mayor deseo, por ejemplo, de estar más tranquilas, no nos sentimos tan enérgicas, no nos sentimos con tanta fuerza. Pues sí, porque todos nuestros niveles hormonales están bajos. Y finalmente entonces estos niveles estrogénicos bajos pues ejercen esa retroalimentación negativa sobre la hipófisis y, y digamos que así estamos, así arrancamos, ¿no es cierto? Empieza un poco esa señalización y se aumenta la secreción de FSH. Y este es un dato clave, porque efectivamente, cuando tenemos, por ejemplo, he tenido mujeres en mi consulta que me dicen, doctora, me han realizado varias inducciones de ovulación y han sido fallidas. Y les digo, ok, ¿cómo te han preparado? No, me dieron anticonceptivos orales y después me hicieron la inducción y fue fallida. Pido unos niveles de LH y están en 20, con unos niveles de FSH en 5. Entonces, si nos vamos a toda esa expresión de receptores y en este momento del ciclo yo tengo unos niveles elevadísimos de LH por la acción de la insulina, por la acción de la quispeptidina, por todo esto, pues efectivamente, eh, por más que yo haga una inducción de ovulación con gonadotropinas, efectivamente ese ovario no me va a responder. Entonces, aquí es muy importante tener en claro esta relación FSH-LH alrededor de 2:1 en este momento del ciclo. ¿Por qué? Porque además de todo esto, hay una modulación de la activina y la inhibina que regulan entonces la selección del folículo dominante. Entonces tenemos como esas activinas, esa activina se expresa en ese folículo que está diciendo yo quiero, y como las inhibinas dicen, bueno, usted, si usted quiere, tranquilo, en el próximo ciclo, pero en este ya otro levantó la mano. Pues entonces es ahí donde ya van pasando los días, o sea, aquí estamos alrededor de 2, 3, 4 días después, hay esa selección del folículo dominante y esto es algo precioso cuando hacemos los seguimientos foliculares y entonces
los colegas nos van reportando, encuentro un folículo de 10 milímetros, otro de 11, otro de 12, y hay uno que dice yo quiero. Entonces, miremos cómo esas células de la granulosa empiezan a trabajar. Pero aquí tenemos dos cosas. Tenemos el impacto de la, digamos, de la FSH que empieza a subir y que tiene todo su impacto, todo su efecto. Tenemos la acción de la insulina, tenemos la acción del mismo cortisol y tenemos algo muy importante que son los factores propios del ovocito. Entonces, aquí hay muchos músicos interviniendo en este proceso y, y es una, digamos, este es uno de los eventos más bonitos porque dependemos de ese ovocito, pero también le tenemos que dar las condiciones propias para continuar su crecimiento y desarrollo. Entonces, aquí ya empieza ese cambio en la retroalimentación hipotalámica, se aumenta la producción de FSH, digamos que de una manera mucho más importante. Ese mismo folículo aumenta su sensibilidad a la FSH y eso es precioso. Y aquí hay un punto clave, empieza la producción de estrógenos en la célula de la granulosa. Y como me gusta hacer la comparación, cuando, cuando ponemos una torta en el horno, un ponqué de chocolate, y justo cuando ya está ese ponqué en un punto de cocción, empieza a sentirse el aroma a chocolate. Entonces, aquí el paso a seguir es empiezan a subir esos niveles de estrógenos y las mujeres los sentimos. Entonces, esos niveles de estrógeno alcanzan niveles superiores a 200 picogramos por mililitro, punto clave, durante más de 48 horas. Aquí hay una subida dramática del estradiol. Efectivamente, esos estrógenos están invadiendo todo nuestro cuerpo y efectivamente la hipófisis responde con un pico preovulatorio de LH. Entonces, si el estrógeno no sube porque ese folículo no creció, no hay LH. Entonces, ¿por qué hay LH o no hay LH? Aquí hay un punto clave, el estradiol. El estradiol tiene que subir alrededor de más de 200 picogramos por mililitro y sostenerse por más de 48 horas para generar ese disparo de la LH. Es el momento en el que a nivel hipofisiario se sensa que efectivamente el ovario está trabajando y que ese folículo está listo para romper. Y miren qué bonito, en ese mismo momento el estradiol está en las glándulas endocervicales, está preparando ese gran portero que tenemos en nuestro útero, el cervix, está recibiendo esa información de que ya próximamente estará llegando la ovulación. Entonces dispone toda su sus mejores condiciones, aumenta la producción de moco, es un moco elástico, y en eso, desde la investigación del doctor Odeblad en el 68, donde nos propone la válvula biológica, pues aquí están la respuesta a por qué esa válvula biológica, porque efectivamente el endocervix tiene receptores estrogénicos y digamos, a esos estímulos de los estrógenos. Y lo más importante, nosotros a nivel clínico, sin estarle tomando exámenes a la señora, pues efectivamente podemos hacer un seguimiento de lo que está pasando en ese ovario. Entonces, aquí seguimos ya efectivamente con el pico de LH. Este es el momento más importante. Perdón, que me voy quedando sin voz. Entonces aquí nos llega el pico de LH. Ese pico de LH, como les decía, necesita más de 200 picogramos por mililitro durante 48 horas. Y aquí entran otros actores, enzimas proteolíticas que debilitan la pared folicular. Hay mujeres con síndromes de ovario poliquístico que en cirugía los laparoscopistas nos dicen, efectivamente veo un ovario como con una corteza impenetrable. Y ahí vemos entonces cómo probablemente en las condiciones hormonales del síndrome de ovario poliquístico, pues esas enzimas políticas están haciendo falta. ¿Por qué? Porque yo necesito debilitar la pared folicular para que efectivamente se luteinicen las células de la granulosa y entonces esas células se preparen para que en las células de la teca ya empecemos a producir progesterona. Entonces, miren qué lindo cómo hay expresión de genes, hay expresión de receptores que son supremamente necesarios para esa ruptura del folículo. Y ahí empezamos a prepararnos ya para el momento clave
después en la fase posovulatoria. Entonces, aquí ya en esta fase posovulatoria, ese folículo roto se transforma ya en cuerpo lúteo. Entonces, miren cómo pues hemos ido en todo este camino, en este espacio que ya, bueno, creo que vamos bien de tiempo, estamos bien. Em, Cómo entonces ya en esta fase posovulatoria es muy lindo como en los estudios que logramos hacer gracias a la gráfica de modelo Creighton que aplicamos en la naprotecnología, mm, pues para muchos ginecólogos es como, ya ovuló, probablemente ya está embarazada. Sí, ok, pero si yo no preparo esas condiciones para la implantación de este embrión, esta mujer pudo haber quedado embarazada, pero este embrión llega a implantarse al endometrio y no logramos una adecuada conexión mamá-bebé. Entonces, he aquí como, por ejemplo, en este caso, el endometrio es el principal órgano que expresa receptores celulares, receptores estrogénicos. Entonces, pues en esta fase posovulatoria, pues tenemos la maduración endometrial. A mí me gusta decirlo así, es como la estructura del endometrio. Durante la fase posovulatoria, la progesterona tiene una función maravillosa y es de estabilidad de los estrógenos. Los estrógenos tienen un comportamiento muy diferente en la fase preovulatoria, donde vemos un ascenso dramático, unos cambios dramáticos de un día para otro por ese crecimiento de ese folículo dominante. Resulta que después de la ovulación, durante la fase posovulatoria, la progesterona estabiliza y modula esa acción de los estrógenos. Pero entonces, aquí entendamos cómo esos estrógenos que tienen un impacto en el cerebro, como lo veíamos inicialmente, sistema nervioso, sistema osteomuscular, todo el sistema metabólico, la piel, el sistema genitourinario, pues claro, hay momentos en los cuales mi cuerpo necesita esas cantidades elevadas de estradiol y me beneficio muchísimo de esas cantidades elevadas de estradiol, pero en la fase posovulatoria necesito estabilidad del estradiol y esa modulación del estradiol nos lo da la progesterona. Entonces, bueno, en caso de embarazo ya el embrión se encarga de secretar HCG y eso ya entonces mantiene esa función del cuerpo lúteo y efectivamente la producción de la progesterona. Entonces, aquí digamos que hago una comparación de los diferentes, como de las diferentes herramientas, ¿no es cierto? Podemos ver, obviamente, la típica diagramación del endometrio, ¿no? Como lo hemos visto y lo hemos aprendido, el ovario igual, pero en la parte inferior quiero mostrarles cómo estos son gráficas reales de pacientes donde estas mujeres toman niveles de estradiol diarios a nivel, o sea, y además es una muestra en sangre, ¿no? Estos son niveles séricos de estradiol y vemos entonces ese comportamiento, como ustedes lo ven en la primera parte de la gráfica, es un comportamiento de un ascenso dramático, una caída y después la estabilización. Y entonces, bueno, una cosa es lo que están los libros, otra cosa es lo que yo puedo tomar en un ciclo de estudio de laboratorios, pero yo tengo una gráfica y en esa gráfica yo puedo pues hacer un seguimiento. Porque a mí me preguntan, doctora, ¿me tengo que estar tomando exámenes de progesterona cada mes? No, no te tienes que estar tomando exámenes de progesterona cada mes. Yo puedo pedirte un ciclo de estudio, puedo pedirte un ciclo de estudio y efectivamente para mí la gráfica va a ser una herramienta de seguimiento valiosa. Ese es uno de los puntos más importantes de una gráfica como la de modelo Creighton. Entonces, aquí ya entramos en los biomarcadores que son esas, digamos, es todo el resultado de la investigación de Dr. Hilgers y todo su equipo en modelo Creighton para entender eso que yo veo en la mujer, eso que yo veo en esos ciclos supuestamente irregulares, en esos sangrados supuestamente anormales, o que para la mujer pueden ser normales o para su médico pueden ser normales, pero que realmente ya decantamos, entendemos y podemos tomar decisiones. Entonces, aquí ya miramos, por ejemplo, duración del ciclo menstrual. Para nosotros no existen las mujeres irregulares. Las mujeres tenemos nuestra propia partitura. Habrán ciclos largos, habrán ciclos cortos, dependiendo de la situación que esté viviendo la mujer.
Y lo importante es poderme adaptar a lo que ella necesita según lo que estoy observando, ¿no es cierto? Hacemos una evaluación de la fase prepico. Otro punto importantísimo es el ciclo de moco, eso es precioso, entender cómo podemos hacer una investigación de moco y ya se las voy a mostrar. Nosotros sacamos el score de moco, esto es algo completamente neto de Creighton. Queriendo mucho a todos los amigos y toda la gran familia de los métodos naturales, pero pues el score de moco es exclusivo de Creighton y el score de moco es fundamental y muy importante para nosotros. Bueno, duración y estabilidad de la fase pospico, igualmente, porque lo vamos a ver nuestra amiga la progesterona, y cómo entonces esos sangrados inusuales, que para muchas mujeres, en serio, ellas lo identifican como un signo de alarma, y en muchos casos van donde sus ginecólogos y le dicen, mire doctor, yo tengo unos 3, 4 días de sangrado marrón antes de que me llegue la menstruación. Y el ginecólogo en muchos casos le pregunta, pero ¿en serio te llega muy abundante? Tomemos un hemograma, cómo están los niveles de hemoglobina. No, están bien, ok, no, eso no es problema. ¿Puedo buscar embarazo? Sí, hágale tranquila. No, resulta que probablemente esa descamación, como le digo yo, como por pedazos, porque si yo no tengo unos buenos niveles de progesterona que me maduren ese endometrio, que le ayuden y lo potencien para que él desarrolle, se desarrolle como un endometrio secretor, que ese es otro punto importante, pues si yo no tengo esa progesterona, este endometrio crece, no se estructura y se desprende por pedazos. ¿Ustedes creen que ese endometrio pueda estar en condiciones para dar las condiciones aptas para una implantación de un embrión? No. Entonces, esos sangrados son para nosotros muy importantes y como les decía, el sangrado pre y postmenstrual para nosotros son signos de alarma. Entonces, aquí vemos una gráfica de modelo Creighton, esta es una gráfica real de una mujer donde podemos ver entonces el sistema estandarizado. Entonces, lo bonito de toda esta historia es cómo la mujer recibe un acompañamiento. La mujer recibe un acompañamiento en qué significa eso. Cuando nosotros llegábamos todos inicialmente a Creighton y pues quienes inicialmente no conocíamos el modelo, cuando empezamos a estudiarlo, decíamos, oh por Dios, pero es que esto, o sea, me siento como aprendiendo mandarín, decía yo en algún momento. Y pues sí, al principio cuesta entenderlo, pero la clave de esta herramienta es que nos permite comunicarnos de una manera más asertiva en los diferentes cambios que la mujer está registrando, porque ella me puede decir, es que yo creo que es más elástico, yo lo veo como más transparente, pero eso es una observación subjetiva. Y yo como médica que estoy pensando en intervenir ese ciclo de manera cooperativa, respetando el proceso de ovulación y apoyando la fase posovulatoria, yo no puedo hacer una intervención en un margen de precisión bajo. Cuando yo creo que yo ovulé ayer o yo creo que ovulo hoy, es difícil, es difícil. Entonces, en un caso como estos, tenemos el proceso de acompañamiento en esta mujer para que ella sepa que es un 10 KL, que es un moco que estira más de 2,5 centímetros, que es completamente transparente. Ella conoce qué significa ese ser transparente y qué es lubricante y qué es la lubricación, más allá de la sensación natural de vulva y vagina, que te sientes más húmeda, menos húmeda. La mujer puede aprender a identificar eso como signos de fertilidad para ella, claro que sí, para ella identificar signos de fertilidad y hacer, digamos, posponer un embarazo de manera natural, claro que sí, pero para mí como médico es muy importante yo tener un nivel de precisión mayor si quiero, por ejemplo, dar una progesterona de manera cooperativa. Ayer nos lo explicaba la doctora María Alejandra de una manera muy bonita el uso, por ejemplo, de la progesterona en el síndrome premenstrual. Sí, nos ayuda, claro que sí, pero ¿qué llega a pasar en una mujer que de base está teniendo una alteración hormonal, que tiene un síndrome premenstrual y que por alguna razón ingreso a la progesterona en un momento no indicado en el ciclo? La ingreso en una fase preovulatoria, pues genero una alteración mayor. Entonces, en este caso, las personas, como les decía, aprenden ese lenguaje y hacen un registro de los síntomas de una manera estandarizada y eso nos da pues un mapa y es un mapa muy preciso. Entonces, como lo decía, tenemos una investigación, tenemos unos estudios, pero cuando
aterrizamos a la vida diaria de la señora o de esta adolescente o de esta mujer que está en lactancia o de esta mujer que está en perimenopausia, pues yo no le puedo estar tomando exámenes cada mes. Entonces, gracias a toda la investigación, como lo decía la doctora Gloria, el doctor Hilgers daba el reconocimiento de que el mundo conocerá al sistema de modelo Billings del método de la ovulación Billings como un gran precursor, porque realmente nos dimos cuenta que el moco cervical es muy importante. O sea, la temperatura, muchas mujeres utilizan temperatura, pero la mayoría de ellas, pasados 2 años del uso de método de temperatura, lo dejan de usar porque finalmente es muy exigente, requiere que la señora esté las 6 horas acostada a la primera hora de la mañana. Y si la señora, por ejemplo, tiene un niño pequeño, se levanta porque el niño está enfermo, pues entonces ya temperatura no me sirve y dependo de algo externo. En este caso, moco cervical, la mujer lo observa todo el día. Puede estar en conexión con su cuerpo en cualquier momento del día. Y el sangrado menstrual, ella puede estar tan conectada con su cuerpo que se dé cuenta, como en este ciclo, algo cambió. Y si hilamos esta menstruación con la ovulación del ciclo anterior, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que pudieron haber pasado y que también de pronto merecen nuestra atención. Entonces, aquí tengo 2 puntos claves de cómo pues existe toda una base para entender ese ciclo menstrual en el libro, ¿sí? Cómo trasladamos eso a la consulta y al mismo tiempo cómo ya tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento y una intervención. Eh, la está, el acompañamiento personalizado y un sistema estandarizado de registro. Porque yo puedo tener una paciente que está viviendo un momento de sufrimiento, se siente frustrada, se siente angustiada, se siente desgastada en su relación de pareja por la infertilidad y, y es una mujer que no está conectada con su cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a intervenir hormonalmente una mujer, pero con una base y es que esa intervención es una intervención cooperativa con el ciclo? Si esta mujer no está conectada, si esta mujer me dice, no sé qué pasa conmigo, pues tomemos la primera decisión y es conéctate, conoce y basado en ese conocimiento y en ese mapa de esa fertilidad, pues te ayudamos, ¿no es cierto? Entonces, para mí es un honor, la verdad, trabajar con unas practitioners maravillosas, unas mujeres con las cuales hacemos un trabajo en equipo espectacular y realmente damos ese acompañamiento a las parejas, donde hay un espacio para reconocer, para comunicar, para preguntar acerca de la fertilidad, acerca de la gráfica, y tú si crees que este moco era así, y tú si crees que esto, y cómo en el sistema también de manera estandarizada se va llevando el acompañamiento y en cada seguimiento, que no es un seguimiento digamos que se programe de una manera espontánea, sino que también está estandarizado. O sea, las personas entran en sesión introductoria, después tienen seguimiento a las 2 semanas, son 4 seguimientos cada 2 semanas, después es un seguimiento al mes siguiente. O sea, tenemos un proceso de acompañamiento que nos permite que esta mujer no se sienta sola, solo registrando información y sin ningún feedback de esa información que ella está registrando, sino que en ese proceso de acompañamiento la mujer aprende un lenguaje, registra lo que probablemente ella ya sabe y conoce, pero le da la oportunidad de que su marido, de que su médico lea esa información y pues justamente la podamos apoyar. Entonces, pues aquí vamos en nuestro gran amigo, nuestro cervix, y como lo describía el doctor Odeblad, pues es una válvula biológica. Entonces, esta es una foto de que me llega con frecuencia cuando las mujeres van viendo cambios. Y una vez una paciente me decía, doctora, yo creo que para mí no es modelo Creighton porque yo no produzco moco. Yo le decía, justamente porque no produces moco, deberías continuar con tu gráfica, porque cuando lo encuentres, pues lo vas a identificar y vamos a poder hacer, digamos, un acompañamiento en lo que tu salud necesita, porque el que no produzcas moco es una señal de alarma. Entonces, pues esto se los presento. Este es un moco que no es precisamente el más fértil de todos, porque no es un moco transparente. Y cualquiera podría decir, no, yo creo que sí. No, ese es un 10C. Pero la mujer aprende a identificarlo, la mujer aprende a registrarlo. Entonces, aunque ella me mande esa foto o nunca me manden foto,
Yo sé cuando la paciente me registra en la gráfica un 10C, un 8C, un 10KL, pues eso qué significa. Y como vamos a ver más adelante, pues cómo cruzamos esa información y es precioso. Entonces, les presento una gráfica de una paciente mía que me ha autorizado para compartirla de manera anónima. Entonces, en ella, ¿qué hemos hecho? Es una paciente que asiste por infertilidad. Ella ya se había hecho un tratamiento en una clínica de reproducción con una transferencia de un embrión que fue fallida. Eh, y en su gráfica identificamos esto. Para quienes conocen el modelo, entonces un 10DL, esta mujer refiere solo lubricación, no refiere moco. Y aquí aparece el moco, un 6CKL. Después aparece un 10BL. O sea, ella tiene sangrado intermenstrual y este sangrado intermenstrual es asociado a esa fase de elevación dramática del estradiol, como les mostraba ahorita. Entonces, es precioso para nosotros como podemos como, mm, podríamos decirlo así, como confrontar estas dos informaciones. Una, la que la mujer ha aprendido a registrar y otra es una información objetiva que me reporta un laboratorio. Entonces, una de las cosas más lindas es cómo esta mujer, pues sí, como les decía, estos son los niveles bajos de una fase de estímulo temprano del folículo. Y cuando ya hay un folículo dominante que dice yo quiero y esas células de la granulosa empiezan a producir estradiol, miremos la elevación tan dramática de ese estradiol. O sea, en 5 días pasa de tener menos de 50 picogramos por mililitro a tener 336. Es una subida de casi 6 veces en cuestión de 5 días, ¿sí? Pero aquí hay una señal de alarma, ella está sangrando. Entonces, miren cómo vamos entendiendo y aterrizando cosas que ella dice, que es un sangradito intermenstrual, pero es que eso no me anemiza, eso no pasa nada. No, realmente son signos de alarma que vale la pena atender. Y en ella entonces tenemos la caída estrogénica de 336 a 165. Es una caída que esperaríamos que fuera un poco más profunda y una persistencia de elevación, porque tenemos, digamos, un segundo pico de estradiol que digamos que continúa elevado. En ella, uno de los puntos que identificamos fue un déficit severo de progesterona. Entonces, claro, como no había niveles adecuados de progesterona, el estradiol en la fase posovulatoria se comportaba casi que de la misma manera que se comporta en la fase preovulatoria. Y aquí entendemos un montón de, digamos, de cambios y de condiciones que la mujer vivía. Ahora bien, esta es otra paciente y esto, digamos que ya estamos en una visión en 3D. Tenemos la gráfica como lo ven en la parte inferior. Esta es una mujer, perdónenme que para verlo mejor, porque aquí como que no lo veo tan bien. Esta es una mujer que tiene ciclos de 27 días en total, con un sangrado normal, tiene un score de moco de 11.3, es un score de moco regular y una fase pospico de 14 días. Si lo miramos así rápidamente, es una mujer completamente sana, pero con infertilidad. Entonces, uno de los puntos que veíamos en ella es cómo comparamos la elevación del estradiol con el reporte de ecografía. Entonces, es precioso cómo inicialmente, por ejemplo, no es el caso de ella, pero sí he tenido pacientes que van con, digamos, en ciudades intermedias, acá en Colombia, donde pues son ginecólogos que no están familiarizados con lo que hacemos y entonces a veces, no, ya estoy en día 14, bueno, entonces ya vas a ovular y encuentran un folículo de 8 milímetros. No, es que yo creo que ya ovulaste porque está un folículo muy chiquito, eso fue que ya reventó. Y comparamos con los niveles de estradiol y yo les digo, no, tú no has ovulado, tú todavía manejas niveles de estradiol bajos. Si tenemos un folículo pequeño, que es un folículo que todavía ni siquiera es dominante, tengo niveles bajos de estradiol, pues no has ovulado, esperemos. Y efectivamente, aparece moco, que este es el punto clave, miren acá, aquí ella tiene un 6C, un 6Y, tiene un folículo de 11 milímetros, con un estradiol en 101, o sea, apenas está arrancando, apenas ese folículo está diciendo, yo quiero ser el folículo dominante. Empieza esa elevación 130, 162. En cuestión de 2 días ese folículo pasa de 11 milímetros a 17 milímetros. Ya oficialmente es un folículo dominante. Igualmente el grosor endometrial cambia.
por el efecto de los estrógenos sobre el estradiol, perdón, de los estrógenos sobre el endometrio. Entonces tenemos un endometrio de 8 milímetros, pasa a un endometrio de 12 milímetros y efectivamente, lo que les decía, más de 200 picogramos por 48 horas, aquí tenemos de 194 a 394, se da ese pico estrogénico y ese pico estrogénico produce la liberación de la LH, la ruptura del folículo y por eso cae el estradiol. Y miren esto, se correlaciona directamente con el 10KL. Ese moco transparente, elástico, lubricante, pues se corresponde directamente con el pico estrogénico, ¿sí? Tanto así que 2 días después ella se hace su ecografía y el ecografista dice, efectivamente, hay una ovulación reciente. O sea, encaja de manera perfecta lo que ella reporta como su día pico, como su score de moco, con la elevación de los estrógenos, la ovulación por ecografía y como al final el radiólogo me dice, tiene un cuerpo lúteo, ovulación positiva, no hay problema. Pero ustedes y yo ya vimos que esta mujer tiene una caída del estradiol al final de la fase lútea. Esta mujer, adicional a esto, tenía también niveles de progesterona bajos. Tenía un déficit de progesterona tipo 3 y en ese déficit de progesterona tipo 3 probablemente ya estaba ovulando, pero había una alteración en su implantación, en la implantación de su bebé y por eso era una de las causas de la infertilidad. Entonces, estas son gráficas de progesterona. Por ejemplo, esta es una gráfica de progesterona de una paciente donde vemos que en P+5, o sea, 5 días después del pico, tenemos unos niveles en 17 y hay una caída dramática de la progesterona. Tanto que en P+7, o sea, 7 días después de la ovulación, que es el momento de la implantación, ¿no es cierto? La fecundación se da en la ámpula normalmente y ese embrión es llevado en su primera etapa de vida es llevado hacia el útero para la implantación. Entonces, en el momento más clave de la vida de un ser humano, cuando ya hace esa conexión con su mamá en la implantación, pues los niveles de progesterona están a pique. ¿Cómo entonces? Por eso hablamos de los riesgos de aborto, la infertilidad, los sangrados anormales, porque entonces tenemos un endometrio que no está madurando adecuadamente, es un endometrio que no tiene estructura y que en muchos casos, pues la falta de progesterona se siente en el síndrome premenstrual. Y cómo entonces la mujer recibe suplencia de progesterona y efectivamente la curva cambia. La curva cambia, la gráfica cambia y la paciente cambia. Eso es lo más bonito. Entonces, ya para ir finalizando, el problema no son las hormonas, que las hormonas a veces las vemos como algo tan difícil de entender, como algo tan difícil de controlar, y por eso entonces a veces en muchos casos es mejor montar a la señora en una grúa porque su cuerpo no está funcionando bien, entonces yo no le ayudo a que funcione bien, sino que la monto en un ciclo sintético y simplemente organizo todo desde digamos, el aporte de unas hormonas exógenas sintéticas y, y pensamos que ya con eso estoy controlando todo, que la señora no se desangra o que la señora no está menstruando porque se está dando una progestina sintética potente de manera permanente, de manera continua, entonces la señora no está menstruando y si no está menstruando entonces ya está sana. Y las pacientes nos llegan a la consulta diciéndonos y pidiéndonos a gritos que las escuchemos. Doctor, yo no quiero usar anticonceptivos, yo no me siento bien usándolos. ¿Por qué cuando paro las pastillas vuelvo al punto inicial? Vuelve el acné, vuelve el cólico, vuelve el dolor, porque efectivamente no estoy controlando nada. No estoy restaurando la fertilidad de esta mujer. Estoy simplemente montando a la señora en un ciclo sintético. Ella está teniendo una menstruación que no es menstruación, sino es un sangrado por deprivación hormonal, por la caída porque ya no le estoy dando la progestina sintética y el estradiol sintético, sino que la estoy dejando, ella medianamente sangra y ya. El punto aquí es que nosotros entremos en ese proceso de entender que la clave está en la armonía de mi propia partitura y en esa propia partitura que cada mujer tiene según su momento de vida, según sus sueños, según, como nos lo decían en una de las preguntas, cuando una mujer tiene, por ejemplo, una condición que no se recomienda un nuevo embarazo, cómo esta mujer se conecta con su ser mujer para vivir de una manera plena y tranquila su intimidad conyugal.
cuando entonces el problema son mis hormonas, el problema es que yo no me debo embarazar, el problema es que yo no me puedo embarazar, pero entonces cómo ejerzo y cómo potencio mi ser mujer cuando el problema son mis hormonas y necesito bloquear mis hormonas, necesito desconectarme. Yo creo que no, yo creo que las mujeres nos merecemos mucho más y nos merecemos entender esa partitura que cada mujer tiene, merecemos entender lo que cada mujer necesita, la chica que acaba de tener su menarca, la mujer joven que está en la universidad, la chica recién casada que está descubriendo y arrancando su vida conyugal, la mujer que está buscando bebé, aquella mujer ya en perimenopausia, y como ya en perimenopausia pues no estamos buscando bebé, pero es un momento donde las mujeres podemos ser muy fértiles porque tenemos hijos en casa, porque tenemos proyectos profesionales, porque tenemos proyectos personales. Entonces, si tengo una mujer desde muy joven desconectada, una mujer que tiene alteraciones hormonales que simplemente tapamos con ciclos sintéticos, pues ¿cómo le vamos a pedir que en la edad adulta tenga la madurez cognitiva para asumir un reto en el trabajo, hacer la gestión de sus emociones en una crisis conyugal o en una dificultad en la familia, cuando realmente pues no es una mujer conectada con su cuerpo? Entonces, pues trabajemos un poco más en valorar esa armonía y cómo cada mujer pues merece ser su mejor versión, no el ciclo de 28 días con ovulación el día 14. Entonces, es aquí como ya en la consulta, pues vemos esos biomarcadores que nos permiten ya entrar a hacer, digamos, las intervenciones, ¿no es cierto? Entonces, si son mujeres con ciclos largos, ¿cómo puedo yo apoyar a esa mujer con ciclos largos? Y no esperar, como les decía, que tenga un ciclo de 8 días. No, ella tiene ciclos largos, pero yo puedo potenciar esos ciclos y puedo hacer que ella se sienta mucho mejor. O la mujer que tiene ciclos cortos, igual, las fases prepico, o sea, nosotros normalmente apoyamos desde la fase posovulatoria la fase preovulatoria y eso es lo más precioso, ya lo verán más adelante. Entonces, ya para ir cerrando, conocer la fertilidad, pues la podemos mirar desde varias opciones, ¿no? Desde una visión muy plana, solamente el diámetro, la llegada de la regla, jurando que todas tenemos ciclos de 28 días y ovulación el día 14, cuando menos del 40% de las mujeres ovulan el día 14. Podemos tener un poco más de información gracias a modelos como método sintotérmico, método Billings, que son métodos de reconocimiento de la fertilidad que le ayudan a las mujeres a conocer signos de fertilidad, a hacer la planeación natural de un embarazo. Claro que sí, claro que sí. En este caso, modelo Creighton también lo tiene, porque evidentemente la mujer reconoce de una manera precisa los signos de fertilidad y puede evidentemente buscar o espaciar un embarazo. Aquí ya la diferencia es cómo esa información se traduce en ciencia. Cómo esa información que la mujer conoce y dice, yo no estoy identificando patrones, realmente estoy viendo que tengo una altísima producción de moco o estoy viendo que mis fases posovulatorias son cortas, que antes mis ciclos eran más largos y ahora están cortos. ¿Cómo puedo yo, toda esa información que las mujeres identifican en sus gráficas, pues cómo podemos traducirlas a ciencia? Y es lo que hacemos en modelo Creighton. Entonces, y en la naprotecnología, porque entonces el score de moco, toda esa construcción de moco, mujeres con ciclos regulares, pero mujeres con baja producción de moco, es un llamado a hacer estudios complementarios y cómo, entonces, por ejemplo, nos lo decía el doctor Joaquín, digamos, en la cirugía convencional, pues a veces no se encuentran muchas cosas que ellos sí encuentran, porque tienen una herramienta mucho más valiosa y es la evaluación de la fertilidad en una mujer antes de la llegada a la cirugía y evidentemente pueden, digamos, como tener mucha más información y ubicarse mucho mejor en lo que la mujer necesita en ese momento quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya cierro mostrándoles una gráfica de esta paciente. Como les decía, esta es una gráfica donde al principio uno puede ver como muchos colores, pero si identificamos un signo de alarma, ¿no es cierto? Que son 4 días de sangrado premenstrual. Lo vemos en los 2 primeros ciclos. Se empieza la intervención con progesterona y claramente nos podemos dar cuenta que al principio en el tercer ciclo tuvo un día pico el día 15, en el segundo ciclo tuvo un día pico el día 18, en el tercer ciclo un día 17. O sea, realmente su cuerpo fluyó como tenía que fluir, sus hormonas y su orquesta fluyeron como tenían que fluir y cómo la progesterona nos ayudó para tener un sexto ciclo
pues muy diferente, donde esta mujer se siente mucho mejor, donde realmente tenemos un cuerpo y una dinámica hormonal mucho más potenciado. Igualmente en este ciclo, esta es otra paciente donde, pues como les decía, al principio, por ejemplo, tenía solo 2 días, 3 días de producción de moco, tenía picos divididos, aquí tenemos tanta información, ahí en el quinto ciclo tuvo un sangrado inusual. Entonces, si esta no es una mujer que venga con sangrados inusuales, ella queda perdida. Y dice, pero a mí me volvió a llegar la regla una semana después, porque es que tuve un sangrado una semana después de que me llegó la regla. Entonces, mis ciclos fueron cortos. Entonces, ¿qué puedo hacer? No. En este caso, a esta mujer, yo primero veo la gráfica y digo, ¿qué pasó en ese ciclo? Me dijo, sí, doctora, tuve una situación estresante, tuve un momento difícil y ahí podemos entender cómo pues ella pudo ubicar, digamos, sus intenciones y lo que necesitábamos, pues según lo que pasó en ese ciclo, ¿no es cierto? Y ya pues tener un quinto ciclo, digamos, un sexto ciclo, digamos, como mucho más organizado, con una fase pospico mucho más larga, que ese es uno de los puntos importantes. Ustedes pueden ver en ese primer ciclo graficado, eh, la fase pospico corta. Tiene una fase pospico de 5 días, con ciclo de 27 días. Y esta mujer no se sentía bien. Cuando empezamos la suplencia de progesterona, cuando empezamos realmente a conocer lo que pasaba en su ciclo, pues ahí vemos un cambio importante en su ciclo. Entonces, pues las mujeres podemos ir un poco como en rafting, con mucha aventura, digámoslo así, pero a veces con poca capacidad de maniobrabilidad, con más bien a veces esperando un poco la caída y el golpe, o pues realmente podemos ir con un mapa, que además es un mapa que se actualiza en tiempo real. ¿Sí? Es un mapa que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones, sentirnos mucho más seguras, mucho más acompañadas, porque entendemos que nuestro cuerpo pues no es esa gráfica lineal de ciclo de 28 días con ovulación de día 14, sino que puedo tener un ciclo de 28 días y ovulación el día 14, pero estoy completamente entrenada para identificar si la ovulación se dio el día 10 o efectivamente estamos a día 20 y todavía no he ovulado y cómo entonces la mujer puede maniobrar su vida de pareja según las intenciones de búsqueda o no de embarazo que tenga. Entonces, bueno, acá dejo alguna biografía. Efectivamente, nuestro libro de Dr. Hilgers, que yo creo que eh, tendremos, tendremos una eterna gratitud para toda digamos, el trabajo científico y generoso de Dr. Hilgers y su equipo, para que en Latinoamérica, pues, muchos médicos conozcamos la NAPRO, podamos traer a nuestra consulta eh, una visión una visión humana de la medicina, una visión donde no estoy buscando que la paciente encaje en mis criterios diagnósticos, en lo que yo tengo del libro, sino que yo tenga la oportunidad de conocer lo que la paciente necesita, lo que la paciente es, de poderla apoyar según lo que ella necesite y poder hacer intervenciones a largo plazo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Quedamos entonces pendientes de las preguntas. Ya, aquí está, doctora. Qué maravillosa conferencia, de verdad, felicitaciones y muchas gracias por ese espacio tan revelador, tan lleno de información y que además hace que tengamos un reto muy grande. Tenemos 10 minutos solamente para responder un montón de preguntas. Así que, bueno, nos toca hacer un poco como entre breves, concisos, para tratar de tener la mayor cantidad de preguntas posibles, pero agradecerles a todos por la acogida tan linda de poder hacer tantas preguntas, que es la forma de agradecerle a la doctora también tanta información que nos está revelando y mostrar en palabras tan sencillas lo que es Creighton y cómo se enlaza con la naprotecnología. Así que yo solamente les digo que no se pierdan las siguientes charlas porque también vienen supremamente importantes. Pero bueno, para arrancar, doctora, ¿cuántos días podría dar positivo en orina el LH? Pues es que mira que la liberación de LH es cuestión de 12 horas. Entonces, claro, uno de los puntos que yo creo que ahorita en tecnología tenemos es la evaluación de hormonas en orina. Una cosa es la evaluación de las hormonas a nivel sérico,
cuando yo estoy dando directamente una muestra de sangre y estoy evaluando los niveles séricos, a cuando estoy evaluando niveles en orina, porque ya estoy evaluando la excreción renal de esta hormona. Entonces, claro, yo puedo tener hasta 2, 3 días positivo la LH, pero la pregunta es, ¿eso sí se traduce en que tuve una buena ovulación? Esa es la gran pregunta. Muy bien. Ok, aquí vamos con otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia para los matrimonios que no logran un embarazo? Que no hay forma en el acompañamiento sin Creighton y Napro y el acompañamiento con Creighton y Napro. Todo, todo. Yo te digo que, como, a ver, el modelo, en modelo Creighton no es un requisito para hacer Creighton, para que una mujer diga, yo quiero graficar mis ciclos, no es un requisito que ella pase por un médico NAPRO. De hecho, muchas mujeres llegan primero buscando practitioners, buscando el conocimiento de su ciclo, y después llegan donde nosotros. Pero, pero sí te puedo decir que hace toda la diferencia cuando yo tengo un reto en fertilidad. Cuando yo tengo un reto en fertilidad, cuando yo ya tengo una pareja que tiene más de 6 meses, digamos que si viene usando Creighton, o más de un año, que ya ha tenido abortos previos, que ya ha tenido algunas condiciones de salud, pues lo ideal es que empecemos a trabajar en equipo desde el día uno, ¿sí? Desde el día uno, porque evidentemente, como les decía, no todo es progesterona. O sea, nuestro gran tesoro en la NAPRO es la progesterona, pero no todo es progesterona. Entonces, intervendremos el ciclo con la progesterona en el momento indicado, pero vale mucho la pena hacer ese trabajo en equipo de Creighton y NAPRO, de la practitioner y su médico, para el acompañamiento integral de esta pareja en todo lo que implica un reto en fertilidad. Perfecto. Bueno, Mayra nos pregunta cómo aumentar esas enzimas proteolíticas. Esa es una de las grandes, yo creo que esa es una pregunta ya a nivel muy preciso y es precioso, porque pensémoslo así, si yo tengo una mujer con un síndrome de ovario poliquístico, donde tengo una resistencia a la insulina, esos niveles de insulina me están produciendo una luteinización, tengo niveles elevadísimos de LH, tengo niveles muy bajos de FSH, em, pues realmente arranquemos por ahí, ¿sí? De una buena sensibilización de esos folículos para que ese folículo pueda crecer. Es que la clave está aquí, ¿sí? Eh, por ejemplo, hace poco tuve el caso de una mujer que identificamos una ruptura folicular inmadura. El folículo nos rompió en 15 milímetros y decíamos, ahí hay un trastorno de ovulación, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas, digamos, situaciones moleculares que se dan como esa pequeña campanita que suena en el concierto, pero, pero que a la larga hace parte de un gran conjunto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo pienso que como la respuesta de cómo los estilos de vida, cómo de la relación que esta mujer tiene consigo misma, genera un impacto claramente positivo o negativo en el funcionamiento de esta orquesta, ¿no es cierto? Entonces, esa es una campanita. Enzimas proteolíticas es una campanita, pero ¿qué nos está pasando con el resto? Muy bien. Bueno, Rosalvira nos confirma lo que habíamos dicho. Es maravilloso, hermoso, como lo has explicado. A Rosalvira le ha encantado. Yo creo que a muchos de los que están aquí participando también. Ella quiere saber dónde puede conseguir material para conocer el modelo Creighton. Pues Rosa, bienvenida. Estás ya dentro de la familia Creighton. Aquí durante toda esta jornada nos han compartido los diferentes centros en toda Latinoamérica. Entonces, dependiendo del país en el que tú estés, puedes buscar si en tu país hay un centro de Fertility Care y si no lo hay, podemos atenderte en línea desde México. Yo estoy en Colombia, nuestras colegas en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Entonces, pues ahí ya tienes la página de Fertility Care Latinoamérica para que encuentres el centro de Fertility Care más cercano a tu ciudad y puedas iniciar este proceso lindo de conocer tu fertilidad. Maravilloso. Yo adicionalmente me voy a permitir acá meter la información, pero también si del otro lado se quieren
formar como practitioners en Creighton. Tenemos dos programas disponibles completamente en español, el primero en México y el segundo también en Bogotá, en Colombia. Así que son programas estandarizados, maravillosos, avalados por el Instituto San Pablo VI y en un ratito les vamos a poner toda la información, así que quédense hasta el final porque les vamos a compartir las fechas y los correos de contacto para que ustedes lo vean. Pero estamos aprovechando los 10 minutos que tenemos. Mayra nos pregunta, ¿qué podemos decir sobre el ciclo menstrual y la actividad física basados en esos picos hormonales y su acción en el hueso y el músculo? Es fundamental. Yo creo que en este momento tenemos, yo creo que una de las investigaciones más bonitas alrededor de actividad física, porque pues así como hemos tenido avances en todos los ámbitos, pues en este también, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema del balance energético es fundamental. El balance energético, del balance energético depende todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo niveles elevados de estrés, ¿sí? Porque de pronto estoy en un nivel de entrenamiento superior, una mujer que entrena 3, 4 horas diarias. eh, entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos identificar que esta mujer, por ejemplo, cuando yo tengo un gasto energético tan alto, porque además hay que entender una cosa, ¿cuál es la materia prima de los estrógenos y la progesterona? El colesterol. Entonces, para los cardiólogos, el colesterol es un enemigo del sistema cardiovascular. Para nosotros, el colesterol, entendido como una molécula precursora de las hormonas, es fundamental. Entonces, aquellas mujeres muy delgadas, aquellas mujeres que tienen alteraciones en su metabolismo de los lípidos, o que tengo, por ejemplo, en este caso, un sobreentrenamiento físico, pues pueden efectivamente alterar, ¿no es cierto? Y otro de los puntos es, para las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene un efecto clave. Tiene un efecto clave sobre la función ovárica, ¿sí? O sea, la insulina es necesaria para mantener la actividad de la quispeptina en el hipotálamo. Y sin quispeptina no hay producción de LH. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo resistencia a la insulina, tengo niveles elevadísimos de insulina, la insulina lo que hace es producción de LH. Entonces, aquellas mujeres con, por ejemplo, a veces me llegan a la consulta, no, es que a mí me tomaron unos niveles de insulina basales y en cuanto estaban en 10 y tus niveles de insulina poscarga, no, no me las pidieron. Y resulta que tomamos unos niveles de insulina poscarga y en esos niveles de insulina poscarga nos damos cuenta que la mujer tiene una resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, cuando las mujeres necesitamos hacer un balance de la insulina, el ejercicio es fundamental. Yo he tenido pacientes que ingresan solamente, por ejemplo, con dieta y hacen dietas restrictivas. Y de hecho esas dietas restrictivas terminan alterando aún más en la función de la insulina. Entonces, no es dietas restrictivas, es una dieta adecuada porque la mujer necesita un estado nutricional adecuado para poder entonces hacer todo su metabolismo hormonal. Y entonces, estas mujeres que ya necesitan hacer un control de su insulina, en este sentido, el ejercicio es fundamental. Perfecto, doctora. Bueno, las muchas preguntas que tenemos todavía en lista, les vamos a pedir a todos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Fertility Care Latinoamérica, porque allí vamos a ir respondiendo todas las preguntas a lo largo de las siguientes semanas. Y vamos con esta última ya para cerrar, porque viene una charla también buenísima, pero este bloque con la doctora Catalina cierra con esta pregunta que dice, ¿cómo influyen los niveles de estradiol en fase posovulatoria? Digamos que tienen buenos niveles de progesterona, ¿puede el estradiol estar bajo o más alto de lo debido e influir en que se logre el embarazo? Sí, yo creo que hacia allá vamos a continuar con la investigación. Todavía, digamos que estamos en ese proceso porque sí lo encontramos. Recordemos que el estradiol tiene un efecto neovascularizador sobre el cuerpo lúteo. Entonces, si ese cuerpo lúteo desarrolla su madurez para producir progesterona, pero no tiene una vascularización adecuada, ¿cómo hago para sacar la progesterona? ¿Sí?
Entonces, los niveles de estradiol son fundamentales. Y por eso lo que hablamos es esa sinergia y esa modulación entre la progesterona y el estradiol. Entonces, yo puedo tener mujeres a las cuales la suplencia de progesterona mejoro los niveles de progesterona, pero si los niveles de estradiol siguen bajos, yo sé que puedo estar ante una condición, digamos, que no me apoya para un embarazo. Y en muchos casos, pues nos toca empezar a revisar la posibilidad de hacer suplencias de estradiol, pero nosotros en NAPRO siempre utilizamos progesterona y estradiol bioidénticos. Nunca usamos progestinas ni estradiol sintético. Entonces, en este caso, yo pienso que puede ser muy útil y continuar en la investigación. Yo pienso que el paso adelante es toda la investigación en estrógenos y principalmente en estrógenos posovulatorios. Perfecto, doctora. Bueno, hemos tenido una hora supremamente reveladora de información, súper nutrida. Les dejo a todos los estudiantes de medicina, los médicos, profesionales de la salud y personas en general que nos están siguiendo en esta primera jornada internacional de naprotecnología, todos los datos de la doctora Catalina Trujillo y de verdad que agradecerte por todo este tiempo y esta valiosa información. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de testimonios para seguir con la siguiente presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Denise Cárdenas, soy de Guayaquil, Ecuador, y hoy les quiero dar mi testimonio en NAPRO. En el año 2019 mi vida cambió por completo. Mi fertilidad se vio restaurada, pero este proceso no fue inmediato, se remonta a una historia que empieza en el año 2013. Desde el año 2013, año en el cual me casé, junto con mi esposo estuvimos abiertos a la vida. Sin embargo, no se nos hizo muy fácil lograr nuestro primer embarazo. Pasaron 3 años y en el año 2016 recibimos la feliz noticia de que estábamos embarazados. Este embarazo no pudo prosperar y a la semana 9 de gestación, el corazoncito de nuestro bebé dejó de latir. Esto fue un golpe muy duro para nosotros, recibir esta pérdida gestacional y obviamente no entender los motivos que causaron esta pérdida era muy doloroso, por lo cual nos decidimos a encontrar respuestas en varios profesionales médicos. Pasamos por muchos profesionales, los cuales ninguno me dio una respuesta clara con respecto a qué había sucedido, simplemente me animaban a volver a intentar embarazarme y que pues en los siguientes embarazos se harían las pruebas correspondientes para pues evitar que volvamos a tener una pérdida gestacional. Entonces empezamos nuevamente a buscar el embarazo, no llegaba lamentablemente. En diciembre un doctor me hizo un tratamiento de estimulación ovárica que no fue adecuadamente controlado, por lo cual me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia por una torcedura de trompa. En esta cirugía de emergencia nunca me determinaron ningún otro problema de fertilidad. Sin embargo, sí identificaron que tenía una trompa obstruida, que no se pudo permeabilizar en ese momento. Seguimos intentándolo de forma natural por un tiempo, hasta que en el año 2018 llegó el modelo Creighton y la naprotecnología a nuestras vidas. Y a través del modelo Creighton empezamos a monitorear nuestra fertilidad. Es allí cuando realmente nos damos cuenta de todos los signos que estaba dando mi cuerpo, de las afectaciones que tenía y que repercutían finalmente pues en mi fertilidad. A los 3 meses de empezar a graficar con el modelo Creighton, empezamos nuestro tratamiento con los doctores de la clínica NAPRO. Y nuestro doctor tratante en su momento me envió un tratamiento hormonal para poder solventar ciertos desajustes que tenía. El 4.º mes de empezar nuestro tratamiento hormonal, logramos nuestro soñado segundo embarazo. Pero este embarazo tampoco pudo prosperar. Aunque fue muy doloroso, este resultado para nosotros fue fundamental porque el doctor Napro nos aconsejó que evitáramos el embarazo porque él estaba seguro en un 90% de que yo padecía endometriosis, pero no lo podía confirmar hasta que yo me sometiera a una cirugía laparoscópica y una histeroscopia.
En mayo del año 2019 fuimos a Puebla, México, a hacer este procedimiento quirúrgico y realmente después de este procedimiento quirúrgico nuestra vida cambió porque encontramos las respuestas que tanto buscábamos. Me lograron diagnosticar y tratar eficazmente de endometriosis, de endometritis, retiraron un pólipo endometrial y permeabilizaron la trompa que tenía obstruida. Después de la cirugía también mis ciclos mejoraron sustancialmente, ya no padecía síndrome premenstrual, no tenía sangrados cafés ni flujo continuo de moco a pesar de mi infertilidad. 9 meses después de la cirugía NAPRO, recibimos la feliz noticia de que estábamos embarazados de nuestra tercera hija, María Paz, que hoy tiene 4 años. Y 1 año y medio después de tener a María Paz, logramos también concebir a nuestra cuarta hija, que es Rebeca, que hoy tiene 2 años. Realmente la naprotecnología nos cambió la vida y nos dio ese anhelo tan deseado de ser padres. Pero lo hizo de una forma natural, de una forma que realmente para nosotros fue muy sanador porque pudimos encontrar las respuestas que buscábamos y obviamente tener un tratamiento eficaz para la enfermedad que realmente estaba impidiendo que yo pudiera ser madre. Así que las animo a conocer más sobre la naprotecnología, a maravillarse realmente con esta nueva ciencia que cambia el enfoque de la ginecología común y tradicional, ya que tiene un enfoque totalmente distinto, que es encontrar la causa o el problema de fondo de cualquier padecimiento ginecológico y tratarlo de tal forma que tu salud reproductiva se vea restablecida y consecuentemente tu fertilidad también. Así que pues las animo a conocer más sobre la naprotecnología y todos los beneficios que les puede brindar a todas las mujeres. Gracias.